¿Existen los poderes psíquicos realmente? Desde las primeras investigaciones, la ciencia ha sido incapaz de aportarnos una respuesta definitiva. A través de los tiempos, los superpsíquicos han reclamado para sí extraordinarios poderes, percepciones extrasensoriales o la habilidad de desplazar objetos sin tocarlos. Este hombre logró persuadir a los científicos de que era capaz de doblar el metal con solo el poder de su mente. ¿Podría tratarse de evidencia de un poder psíquico? Claro que no. Fue un truco. Este programa revelará sus secretos. Equinoccio. Secretos de los superpsíquicos. Nuestro deseo de creer en lo sobrenatural ha proporcionado un campo abonado para que los psíquicos puedan sembrar las semillas del engaño. ¿Tienes un mensaje para cualquiera de los presentes, John? Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. ¡Más control! Al examinarlos más detalladamente, la mayoría de los fenómenos psíquicos se aprovechan de la credulidad humana. Una y otra vez, a lo largo de los últimos 150 años, las hazañas psíquicas han sido desveladas como trucos mágicos, disfrazados como milagros. Sin embargo, incluso en las áreas menos creyentes del vecindario, parece ser que la fe en lo paranormal es más fuerte que nunca. ¿Voy a mudarme de casa el año que viene? Desde luego. Es algo nuevo para mí. Este grupo de sanadores psíquicos cree firmemente que ha establecido contacto con poderes fantasmales. ¿Voy a mudarme dentro de los 8 kilómetros de donde yo vivo? Creen que pueden hacer preguntas a los espíritus y recibir una respuesta que es comunicada por medio de una mesa que gira en el sentido de las agujas de un reloj para decir que sí y en dirección contraria para los no. Te das cuenta que tus dedos se deslizan por encima de la superficie de la mesa. No ejerces presión alguna sobre ella. Si intentáramos empujar la mesa, se pararía y no funcionaría. ¿Seré abuela el año que viene? ¡Vaya! Hola, abuelita. La mesa se desplaza gracias a la energía cinética generada por todo el grupo. Se trata de una energía mental. Toda energía cinética procede de la mente. El grupo se reúne para celebrar tanto reuniones públicas como privadas. Aparte de hacer girar mesas, también se sientan en la oscuridad de esta habitación para establecer contacto con los espíritus. Para entender la tradición de estas reuniones con los espíritus y la comunicación con su mundo, es preciso echar un vistazo atrás a sus dudosos orígenes. Podríamos ser incluso muy precisos y señalar el año 1848 y la pequeña aldea de Hydesville, Nueva York, y las travesuras de dos muchachas, Kate y Maggie Fox. Desde luego, ellas no establecían contacto con el más allá, sino que estaban haciendo trampas. Producían ruidos colgando fruta de una cuerda como si alguien estuviera golpeando una puerta y haciendo crujir los huesos de los dedos de los pies en la cama. ¿Kate? ¿Maggie? Se rumoreaba que la casa estaba encantada, y a Margaret Fox se le ocurrió la idea de que los extraños fenómenos que presenciaba podrían tratarse de comunicaciones del más allá. La madre lo tomó muy en serio. Puesto que el telégrafo acababa de ser inventado, se rumoreaba que también existía un telégrafo espiritual. Chicas, ¿estáis despiertas? Hemos oído ruidos. ¿Habéis sido vosotras? No, papá. Cuando estalló la noticia, la casa de los Fox fue asaltada por una multitud de gente fascinada por la posibilidad de establecer contacto con los muertos. La familia pronto se dio cuenta de que podía ganar mucho dinero. Kate y Maggie iniciaron su carrera como las primeras mediums. Para empezar, los espíritus golpeaban 2 veces para decir sí y una sola vez para decir no. Luego aprendieron a deletrear. A veces se recitaba el abecedario en voz alta, A, B, C, etcétera, esperando que se produjera un golpe. Digamos que se oía con la B. Entonces comenzaban a deletrear el abecedario de nuevo, hasta oír el siguiente golpe y así sucesivamente. Cuando oían un golpe, apuntaban la letra.
A medida que transcurrió el tiempo, los espíritus se volvieron más sofisticados y deletreaban palabras completas guiando las manos de la gente que acudía a las sesiones espiritistas o inclinando una mesa. El gran científico británico Michael Faraday descubrió que no se trataba de espíritus, sino de movimientos musculares inconscientes, conocidos como acciones idiomotrices. Colocas tus dedos en el borde de la mesa. Sin darte cuenta, puedes estar empujándola o llevándola en distintas direcciones. Utilizas una fuerza muy reducida, pero lo suficiente para que se desplace un vaso o se balancee una mesa. En 1850, solo 2 años después de oír a las hermanas Fox, ya había más de 100 médiums espiritistas en la ciudad de Nueva York y 50 grupos espiritistas en Filadelfia. Una década más tarde había millones de creyentes no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. De repente, el médium se convirtió en el centro de atención, una rara oportunidad laboral para las mujeres de la época. Los espíritus empezaron a hablar, a veces a través de una trompetilla, y se manifestaban fenómenos espiritistas cada vez más inverosímiles. Aquí hablamos de cosas con una tremenda carga mística. Quiero decir cosas como, por ejemplo, la vida después de la muerte. Lo que se estaba observando no eran más que manifestaciones burdas y de mal gusto. Trompetas y armónicas que sonaban, mesas que se elevaban, ese tipo de cosas. ¿Eres tú, John? La habilidad del médium tenía más que ver con los trucos mágicos que con los poderes espiritistas. Esta gente utilizaba barras extensibles, telescópicas, con las que era capaz de hacer sonar campanas desde una distancia de varios metros. También utilizaban cuerdas finas tensadas para hacer lo mismo. Los salones en los que celebraban sus reuniones estaban trucados. ¿Tienes un mensaje para alguno de los presentes, John? Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. Yo te quiero mucho, Albert. Cuídate. Lo único que quería toda esa gente, más que cualquier otra, era poder creer que había una vida después de la muerte, que realmente era capaz de establecer contacto con sus seres queridos difuntos. Por eso aceptaban todas esas patrañas y engaños como pruebas irrefutables de que existía una vida en el más allá. Para los médiums se trataba de un negocio muy rentable, pero para mantener el interés de los fieles tenían, o mejor dicho, los espíritus tenían que aprender nuevos trucos. Empezaban a llegar mensajes del más allá por escrito, y el médium más célebre en esta especialidad fue un norteamericano llamado Henry Slade. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Slade llegó a Londres en 1876 con la esperanza de conquistar y explotar un nuevo mercado adinerado con la prueba que él afirmaba tener de que podía comunicarse con los muertos. ¿Tiene una pregunta? Algunos eran escépticos. Sí. 2 jóvenes estudiantes de medicina decidieron desenmascararle como impostor. Siga pensando en ella. La especialidad de Slade consistía en producir mensajes de los espíritus escritos sobre pizarras escolares. Primero mostraba cómo las pizarras estaban completamente limpias. Coloquen las manos sobre las pizarras. Se oían unos ruidos misteriosos de escritura. Y luego, como por arte divino, aparecía un mensaje, supuestamente escrito por el espíritu de la difunta mujer de Slade. El tiempo lo dirá. El mensaje había sido preparado de antemano, pero camuflado y tapado por una tapa falsa. Al colocar las 2 pizarras juntas, la tapa caía sobre la pizarra que tenía enfrente, dejando la escritura al descubierto. Quiero que aguante estas 2 pizarras encima de la cabeza y que se concentre mucho en la pregunta que quiere hacer. ¿Pero qué hace? Señor, es usted un impostor. Devuélvanmelas.
Slade fue arrestado por fraude y su juicio en el Old Bailey fue la comidilla de la ciudad durante varias semanas. Se libró de la cárcel por los pelos, pero su caso había descubierto las profundas diferencias existentes entre los científicos acerca de la autenticidad del espiritismo. Charles Darwin aportó la por aquel entonces sustanciosa cantidad de 2.450 pesetas para los gastos del fiscal, pero Alfred Russel Wallace, que había desarrollado una teoría de evolución sobre el hombre al mismo tiempo que Darwin, fue un testigo clave en la defensa de Slade. Cuando Darwin se presentó con su teoría sobre la selección natural y la evolución del hombre, sus ideas fueron un duro golpe para los clérigos. Ellos sentían que su creencia en la verdad literal de la Biblia estaba siendo puesta en duda, y de hecho así fue. Así que abandonaron la religión, pero querían algo para sustituirla. Buscaban algo con el nuevo cientifismo, como fue llamado el movimiento en aquella época. Cuando se presentó el espiritismo, los espiritistas decían que ya no pedían fe a los creyentes, sino que ofrecían pruebas científicas irrefutables, que aportaban pruebas materiales fidedignas. Los médiums se apresuraron en suministrar la evidencia física que los científicos andaban buscando, una nueva sustancia misteriosa procedente del reino de los espíritus. Se llamó ectoplasma. Se trataba de una excelente palabra que sonaba a algo científico y que inmediatamente todo el mundo aceptó de buen grado. Estamos hablando de una época en la que se estaban realizando los descubrimientos científicos más increíbles. Los Curie acababan de descubrir la radioactividad y Roentgen los rayos X. Así que la gente razonaba, si existen los rayos X, ¿por qué no puede existir también la ectoplasma, un fenómeno menos preocupante? Creo que la gran mayoría de científicos por aquella época eran muy receptivos y abiertos. Si pensamos en Barrett, Brooks, William James, etc., veremos que todos eran considerados como pensadores progresistas. Algunos de ellos, como H.G. Wells, entre otros, incluso flirteaban con el ocultismo, que por aquella época era considerado como algo mucho más respetable, una manera más secular de tratar todos esos fenómenos. El ectoplasma tenía un asombroso parecido con la fina tela que se utilizaba para envolver ciertos quesos. Solía hacer su aparición únicamente después de que el medium había permanecido fuera de la vista de los asistentes durante algún tiempo, generalmente dentro de lo que se conocía como el armario del espiritismo. Charles Richet, el fisiólogo ganador del Nobel, fue el que inventó el término ectoplasma. Su estrella preferida era la exagerada medium Eusapia Palladino. Richet investigó a Eusapia en su casa en el sur de Francia. Estaba convencido de que unas manos de un espíritu producían el ectoplasma que aparecía durante los espectáculos ofrecidos por Eusapia. Fue una decisión directamente opuesta a la teoría de un famoso científico italiano que afirmaba que el fenómeno era el producto de la pura energía sexual e incluso que su aparición era acompañada por orgasmos. Ella se retorcía, gemía y susurraba, y finalmente tenía lugar alguna manifestación física. Las mesas se levantaban del suelo, sonaban campanas. Quiero decir que cualquier cosa que pudieras nombrar, ella lo hacía. Richet seguía con su teoría de que estos efectos eran producidos por manos ectoplásmicas, a pesar de que tenían un aspecto bastante humano, y que eran dolorosamente reales. Se sabe que Palladino era muy conocida por su enorme habilidad de poder sustituir una mano o pie por el otro, así que pedía a los investigadores situados a su lado que le sujetaran las manos y colocaran sus pies encima de los suyos para que la controlaran mejor. Sin embargo, en la penumbra era perfectamente capaz de soltar una de sus manos para hacer sus movimientos espiritistas, mientras que los que supuestamente la controlaban estaban convencidos de que las tenía firmemente asidas. Eusapia era igualmente hábil en librar un pie del control de los allí presentes. Tenía su propia mesa, de madera ligera, que levantaba colocando su pie debajo de ella. De hecho, la descubrieron haciendo eso con bastante frecuencia. Un cómplice la ayudaba a producir otros efectos. Pero Richet no podía creer que una mujer sin formación le estuviera engañando constantemente. Los creyentes son ciegos cuando quieren serlo.
Creían en Paladino, puesto que ella no era más que una ignorante campesina italiana. Así fue como la describieron con frecuencia. Al contrario, era una campesina italiana extremadamente lista. Después de haber hecho aparecer varias partes del cuerpo aparentemente hechas de ectoplasma, los médiums intentaron materializar un cuerpo entero. Estas fotografías de la médium Ava Carriere probablemente tuvieron muchísimo más impacto en los primeros días de la por entonces desconocida fotografía del que tienen hoy día. Producía varias cabezas que se veían como desplegadas y planas. También produjo una manifestación de un hombre de cuerpo entero que ella llamaba Dousmikar, que tenía una barba negra perfectamente cuidada, unas gafitas y vestía una especie de bata de laboratorio. Él también era extremadamente plano. A menudo Ava realizaba sus reuniones completamente desnuda, lo cual probablemente distraía la atención de los asistentes lo suficiente para que no se dieran cuenta de la falta de 3 dimensiones de Dousmikar. Más tarde se demostró que su cara no era más que una fotografía del rey de Bulgaria recortada de una revista. Rápidamente las materializaciones se hicieron cada vez más reales. Una vez dentro del armario, a la médium se le sujetaba con cuerda simulando firmeza antes de que entrara en trance. Al rato aparecía un espíritu. Se desplazaba, respiraba, podía incluso dar un beso o coger las manos. Tenía toda la pinta de alguien disfrazado de fantasma, pero los creyentes querían pensar que los espíritus eran auténticos. Parecía un espectro, hablaba como un espectro o un pariente difunto. Parecía razonable que pudiera tratarse realmente de un pariente muerto. Hubo ocasiones en las que miembros del público agarraron el espíritu para descubrir que se trataba del médium. Lo que sucedía era que los demás se ofendían porque alguien había osado agarrar al espíritu, ya que no era así como la gente educada se comportaba en una reunión espiritista en la época victoriana. Incluso se decía que hacer una cosa así podía producir la muerte súbita del médium. La forma del espíritu volvería a meterse dentro del armario o detrás de la cortina. 5 minutos más tarde, una médium se despertaba de su trance para anunciar que sabía lo que había pasado. Con una excepción, se demostró una y otra vez que los médiums que realizaban sesiones de espiritismo eran embaucadores, incluso ellos lo confesaban. Sin embargo, el desenmascaramiento del mundo espiritista no disminuyó ni su popularidad ni la controversia acerca de si existían realmente poderes sobrenaturales. La revista Scientific American decidió poner punto final al debate. Ofreció un premio de casi 1 millón de pesetas de la época a cualquier persona capaz de demostrar la existencia de cualquier fenómeno psíquico auténtico. Se decidió que cualquier medium tendría que convencer al mago más grande de todos los tiempos, Harry Houdini. Walter. La psíquica que más se aproximó a hacerse con el premio ofrecido por la revista procedía de la clase media americana. Se trataba de la esposa de un médico que vivía en Boston, Massachusetts. Marjorie Crandon afirmaba que mantenía contactos con el espíritu de su difunto hermano Walter, quien al parecer era capaz de volar por la habitación y hacer sonar un timbre eléctrico. Walter, si nos acompañas esta noche, haz sonar el timbre. La encantadora personalidad de alguien procedente de la clase media ocultaba una de las mediums más inteligentes y manipuladoras de la época. Cuando llegó el gran Houdini para investigarla de parte de la revista Scientific American, Marjorie se dio cuenta de que su reputación estaba siendo cuestionada. El famoso Houdini está con nosotros, está sentado a mi lado. Walter, Walter, ¡sona el timbre! A lo largo de su carrera, Marjorie Crandon había producido algunos de los más extraordinarios fenómenos jamás presenciados, desde la aparición de ectoplasma hasta unas extrañas manos que pertenecían a espíritus. Más tarde, Houdini explicó cómo había colocado la caja que contenía la campana eléctrica debajo de su asiento. Antes de comenzar la demostración, también había vendado la parte inferior de sus piernas para así aumentar su sensibilidad al tacto. Walter, Walter. Aprieta tu pierna bien fuerte contra la mía para que estés seguro de que sigue estando allí. Muy bien. Más fuerte. Pero Houdini sintió como al pasar el pie de Marjorie rozó el suyo. Escucha, Houdini. Tengo un mensaje. Que el señor Ver me traiga la tiza y la pizarra.
¡Más control! Está controlando mis manos y mis pies. El megáfono está en el aire. Que el señor Houdini diga dónde hay que tirarlo. Hacia mí. Bien, aquí estamos. Quizá podríamos colocar los asientos exactamente como estaban colocados ayer, por favor, así. Después de descubrir cómo Marjorie había pulsado el timbre, Houdini había vuelto de incógnito a la habitación en la que se había celebrado la reunión para ver si podía descubrir cómo había realizado los demás trucos. Resultaría fácil hacerlo si tiras ambas manos libres. Empezaremos con cómo hizo volcar el armario espiritista. Yo la tenía agarrada por una de sus manos y el señor Bear por la otra, pero el señor Bear tuvo que abandonar el cuarto, luego tuvo la otra mano libre. Señor Bear. También tenemos que averiguar cómo llegó esto al suelo, a mis pies. No le fue posible tirarlo al suelo porque en el momento que llegó al suelo... Tú la tenías agarrada por ambas manos. Exacto, por lo tanto lo hizo de la siguiente manera. El megáfono estaba cerca por aquí en el suelo, digamos que cerca de aquí, ¿de acuerdo? Tenía ella una mano libre, ¿de acuerdo? Pero también dispuso de un pie libre. ¿Es cierto? Balanceó el armario hacia atrás con la mano libre y colocó su pie debajo. A continuación agarró el megáfono y se lo puso encima de la cabeza. Más control. ¿No me hace parecer un principiante? Así es, sí. Luego me dio las dos manos. En ese preciso momento tiró el armario al suelo con un rápido movimiento con el pie. Sí, así fue. Luego juntó sus pies para que yo los pudiera controlar con el mío y puso sus manos sobre las mías. Brillante, ¿no? No hay duda de que Marjorie también era una timadora, aunque no ganó el premio del $1.000.000 de pesetas. 100 años más tarde, los trucos empleados por los primeros mediums nos parecen burdos y obvios. ¿Se podría engañar a la gente de hoy día con esos viejos trucos? Excelente. Tomen asiento, por favor. Gracias, gracias. La película que estamos viendo es de una reunión experimental llevada a cabo en 1977 por un tal Dr. Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra, con un grupo de voluntarios sin prejuicios. Primero, las manos y pies del actor interpretando el papel del medium son atados a su silla por el público. De acuerdo. Si fuese tan amable de hacerme el favor de... Gracias. En la mesa hay una selección de la parafernalia típica usada en las sesiones de espiritismo, incluyendo una maraca, una campana, un megáfono y un acordeón. Dentro de un minuto, cuando dé la señal, las luces de la habitación se apagarán. Una vez a oscuras, vamos a intentar enfocar todas nuestras energías para intentar desplazar los objetos, ¿de acuerdo? Vale, que apaguen las luces. Se apagan las luces. La habitación queda completamente a oscuras. Todo cuanto pueden ver los presentes son unos luminosos pintados sobre los objetos en la mesa. Pero al usar unas cámaras especiales para rodar en la oscuridad, vemos la reunión como si estuviera brillantemente iluminada. Luego proyectaremos la película para que los voluntarios vean qué pasó. ¿Os dais cuenta de la pinta que tenéis? Como somos un grupo, vamos a intentar canalizar todas nuestras energías concentrándonos en los objetos sobre mesa, uno por uno. Pero para asegurarnos de que actuamos en grupo, quiero que respiremos como tal, al unísono. Inspiramos por la nariz contando 3 y exhalaremos por la boca contando 5. Ahora es cuando empieza el espectáculo. Respirad. Deberíamos sentirnos relajados, tranquilos, serenos. Hay un número de objetos sobre la mesa que anteriormente habéis tenido la oportunidad de ver. Una pelota, un acordeón, una maraca y una campana. Quiero que concentremos todas nuestras energías en pensar en un solo objeto. Concentraos en la maraca. Ha metido la mano por debajo de su silla y ha sacado una barra de alcance, una barra extensible telescópica. Respiramos hacia adentro contando 3, exhalamos contando 5. Hay que trabajar como grupo. Sentid la energía de la persona que está sentada al lado. Concentraos en la maraca. Muy bien, seguid respirando como os dije. No os asustéis, no os asustéis. Seguid respirando. Vuestro pulso aumentará un poco, pero es normal. Seguid respirando como os dije. Sujetad las manos de las personas que están a vuestro lado. Si por un momento os sentís desconcertados, no os preocupéis. Cerrad los ojos. Pasará la sensación de pánico. Respiramos contando 3
Expulsamos el aire contando 5. Pensad en la maraca, imaginaos la maraca, concentraos en la maraca. Eso es, muy bien, concentraos en la maraca, visualizadla en vuestras mentes, eso es. Pensad solo en la maraca. Muy bien, muy bien. Claire, había mucho movimiento a tu lado, ¿no sospechaste nada? No sentí nada en absoluto. Me siento un poco ridícula. Bien, Marilyn, quiero que imagines algo. Una vez que los voluntarios se habían distraído con la maraca, el cómplice del medium volvió a entrar en la habitación. Recordad que la habitación está completamente a oscuras. Podemos ver cómo levantas el sombrero. Así es, Marilyn, lo estás atrayendo hacia ti. Así es. Y ahora te lo pondrás en la cabeza. Ahora. La gente se quedó sorprendida por lo que ocurrió en la reunión, y eso que esperaban cosas extrañas. Y expulsar el aire. Se te ocurrían las cosas más absurdas. Eran demasiado complicadas para intentar razonar, pero todo resultó tan sencillo como si se tratara de la cosa más simple del mundo. Concentraos en la pelota, seguid pensando en la pelota. Levanta la pelota, todo está bien, Marilyn. Sigue respirando, dentro contando 3, exhala contando 5. La mayoría pensó que la temperatura del estudio había descendido unos grados. Cada vez hace más frío, la energía es muy poderosa. Lo cual no era más que pura sugestión. La temperatura se mantuvo constante durante toda la reunión. ¿Sentiste el cambio de temperatura? Sí, fue algo más que un simple cambio. Sentí bastante diferencia. Hacía frío allí dentro. Sí, hacía frío, sí. ¿Estáis todos bien? Estupendo. Nadie sospechaba del responsable más obvio de los engaños, Richard, el medium. ¿Por qué no sospechaste de él? Porque estaba atado a la silla. Vale, de acuerdo. Pensaste que su voz procedía siempre del mismo punto desde una posición fija. Sí, parecía que siempre nos hablaba desde el mismo sitio. De acuerdo. No parecía que se hubiese cambiado de sitio. Qué No había interesante, luz. qué interesante. El experimento de Richard Wiseman formaba parte de su trabajo como uno de los científicos interesados en investigar los fenómenos psíquicos de los que tanta gente parece estar convencida. Puesto que el 50% de la población cree en lo paranormal y otro 30% afirma haberlo experimentado, tenemos la obligación científica de establecer un porqué. Hace 70 años, en la Universidad Duke de Carolina del Norte, comenzaron los primeros intentos de cuantificar fenómenos psíquicos bajo condiciones controladas. Desde entonces han estado plagados de controversia. La parapsicología se le ocurrió a un tal Joseph Banks Rhine, un biólogo que tenía cierto interés en cosas espiritistas. Una visita a la medium Marjorie Crandon le había convencido de que el estudio de cualquier fenómeno psíquico había que realizarlo científicamente en el laboratorio. Sin embargo, los primeros experimentos en el campo de Rhine la llevaron a un embarazoso callejón sin salida. Se puso a investigar las habilidades psíquicas de una yegua de circo, Lady Wonder. Llegó a la conclusión de que la yegua leía las mentes. Desde luego, sus inicios distaron bastante de ser muy prometedores, ni para él como investigador, ni para su programa de parapsicología. No fue hasta mediados de los años 30 cuando logró atraer de nuevo la atención de la comunidad científica. El libro de Rhine, Percepción extrasensorial, un término inventado por él, estaba basado en unos experimentos mucho más convincentes y su publicación causó un enorme impacto. Hola, Sara. Me alegro tanto de volverte a ver. Siéntate, por favor. Vamos a señalar a George que estamos preparados, ¿de acuerdo? Usando personas normales, no autoproclamadas mediums, Rhine intentó amasar evidencia estadística que probara la existencia de la telepatía. Listo. De acuerdo, vamos a empezar. Fue en el laboratorio de Rhine donde fueron desarrollados los naipes Zener, una baraja compuesta de 5 símbolos, una estrella, un círculo, una cruz, líneas onduladas y un cuadrilátero. Una cruz. El sujeto que transmitía la imagen mentalmente escogería una carta al azar, mientras que el receptor, que bien podía estar en otra habitación, tenía que intentar averiguar de qué naipe se trataba. Una cruz. Lo que en realidad logró fueron unos experimentos aburridos durante los cuales la gente se mantenía sentada horas diciendo cuadrilátero, círculo, círculo. Los resultados fueron marginalmente significativos. Hoy consideramos que fueron bastante problemáticos. No aportaron ninguna evidencia concluyente en cuanto a la posible existencia de la telepatía en absoluto. Líneas onduladas. Sin embargo, 2 de las personas investigadas por Rhine consiguieron mucho más que resultados marginalmente significativos. George Sirkel y Sarah Owenby a veces acertaban 23 de 25 posibles respuestas correctas.
Rhine lo consideró como evidencia irrefutable, pero en 1938, una revista dedicada a la magia sugirió que J.B. Rhine podía haber sido engañado. Hay varias maneras en las que George y Sarah podían haber establecido comunicación para la que no precisaban ninguna percepción extrasensorial. Un método consistente en que dos personas cuenten a la misma velocidad. Una cruz. Tan pronto como se da la respuesta, el compinche comienza a contar. Si la campana suena después de contar hasta 4, por ejemplo, se trata de un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Las trampas cometidas por los voluntarios o los investigadores siguen siendo un gran problema en cuanto al estudio de la parapsicología. Creo que la parapsicología supone un problema en cuanto al fraude. En realidad todas las ciencias lo tienen, pero es algo demostrable. Si sucede, lo cual es casi inevitable, no tiene tanta importancia en otras ciencias porque siempre nos queda la posibilidad de reproducir los resultados. Si no se pueden reproducir, entonces todo el mundo se dará cuenta de que se trata de un engaño. El problema en la parapsicología es que no disponemos de fenómenos que se puedan reproducir. Puede ser que todo cuanto tenemos sean trocitos de fraude y trocitos de verdad, y nada más. Es decir, mientras las demás ciencias pueden identificar y desechar los fraudes, para nosotros resulta muy difícil. Los parapsicólogos han estado reclamando el derecho de que los reconozcan como miembros de una ciencia legítima, pero aún no lo han logrado. La gran mayoría de la comunidad científica no les acepta. Eso se debe quizá al hecho de que algunos parapsicólogos fueron presas fáciles del engaño en el pasado. Uno de los fraudes más controvertidos en la historia de la investigación científica fue perpetrado por Steve Banachek. Aprieta fuerte, por favor. Que no queden huecos ni orificios. Para demostrar sus habilidades, Steve se está colocando la complicada máscara que le tapará los ojos, una máscara que el equipo de rodaje ha inspeccionado minuciosamente. Lo que está a punto de hacer parece imposible. No intentéis hacer esto. Científicos en el laboratorio McDonald para la investigación psíquica investigaron a Steve durante 3 años y estaban completamente convencidos de que tenía poderes psíquicos. En el laboratorio, Steve demostró cómo era capaz de desplazar objetos sin tocarlos. Pero Steve no es un psíquico, es un prestidigitador, un mago. Normalmente hago mis trucos de manera bastante convincente, pero en aquella ocasión no dispuse más que de un trozo de hilo roto. Lo tenía enroscado en un dedo de cada mano y movía las manos así. Para mí resulta obvio que se trata de un hilo. Cuando me entrevistó la revista National Enquirer, me limité a contestarles que todo era cuestión de concentración, que yo imaginaba un hilo en mi mente, un hilo que sostenía entre mis dedos, así que cuando quería que cualquier objeto retrocediera, tenía que levantar el hilo imaginario para colocarlo detrás del objeto. Se tragaron la explicación. Para los científicos. Tanto él como otro mago llamado Mike Edwards querían mostrar cuán fácil resultaba que unos falsos psíquicos lograran engañar a los científicos convenciéndoles de que tenían poderes. El engaño fue diseñado por el mago y escéptico del arte llamado James Randi. En un laboratorio lograron convencer totalmente a los científicos de que en realidad tenían poderes psíquicos. Después de la sesión venían a decirme ¿qué es? Dije inmediatamente que sí y que habéis sido enviados por James Randi para comprobar vuestra capacidad para detectarnos. Sin embargo, nunca les preguntó nadie nada. Me preguntaron si podría hacer algo con una cámara de vídeo que estaba por allí, así que después de meditar la cuestión durante un par de segundos les contesté que sí, que lo iba a intentar. Levanté mis manos por encima de la cabeza y me concentré en la cámara. Y mira por dónde 2 destellos aparecieron en la película. ¿Qué hice? Mientras giraba la cabeza, levanté la mano izquierda, le di la vuelta y apagué y encendí la cámara muy rápidamente. Ninguno de los allí presentes se dio cuenta de nada, puesto que estaban ocupados viendo los monitores.
Aunque el psíquico más prominente del mundo declarara que él o ella no había realizado más que trucos y engaños, diciendo que había engañado a los científicos, diciendo mentiras y haciendo juegos de manos para engañarles a ellos y a los equipos de los laboratorios, estoy convencido de que nadie les creería. Quieren creer tanto que te permiten que les engañes. Lo que intentan hacer es demostrar sus propias creencias al resto del mundo, en vez de demostrar la existencia de cualquier indicio de clarividencia o telepatía. Cómo logró Steve conducir con los ojos completamente vendados es un secreto que guarda para él mismo. Pero hay varias maneras de realizar ciertas cosas, a pesar de tener los ojos tapados. La mayoría depende de un truco bastante sencillo: poder ver. Si hay algo que hemos aprendido de todos los experimentos a lo largo de los años, es que si semejante fenómeno existe, es débil, variable y muy difícil de demostrar. Los superpsíquicos, sin embargo, reivindican su dominio sobre los poderes que son en gran medida ultrapotentes. Es solamente que no han podido demostrarlo en el laboratorio, nada más. Han querido que sucediera. Fuera del laboratorio no hay trabas científicas para cortar las alas a los psíquicos. En realidad, sus logros tienen más que ver con trucos de magia que con la ciencia. La gente en las reuniones cree firmemente que está presenciando cómo funciona un psíquico auténtico. Lo que ignoran es que Ian Rowland es un mago que puede duplicar todos los aparentes milagros realizados por los más eminentes psíquicos mundiales. A una del grupo, Claire, le han pedido que hiciera un dibujo en secreto antes de celebrar la reunión y que lo metiera dentro de un sobre sellado. ¿Sería capaz de adivinar físicamente lo que ella ha dibujado? Veo algo, pero... no sé. No sé de qué se trata. Bien. No sé, es más... así. Como si fuera... Sabéis, había un tiempo en que la gente solía dibujar cosas como árboles de Navidad y mi trabajo resultaba bastante más fácil. No sé, me estás mirando como diciéndome que el dibujo se trata de un gato, que no tiene nada que ver con esto. Es cierto. Por favor, está bien, no me importa. Te sorprendería la cantidad de veces que no acierto. ¿Qué es un florero con flores? Oh, Dios mío. No. El público nunca supo cómo logró realizar este truco, pero ignorar algo no significa necesariamente que se trate de algo paranormal. Sí. ¿Cómo lo hizo? Las técnicas de cómo duplicar un dibujo escondido han sido conocidas por los prestidigitadores desde hace años. Además, hay docenas de métodos descritos en libros y revistas especializadas que se dedican a la magia. Hay tabletas de papel trucadas, sobres falsos, incluso un transmisor que puede ser escondido fácilmente. Se pueden utilizar engaños, aunque hay gente que dice que tiene poderes psíquicos genuinos. Si realmente es así, lo único que digo es que usando esos poderes malgastan sus energías. A continuación, Ian demuestra uno de los más conocidos del mundo: doblar cucharas. ¿Dónde está el escéptico? Los magos tienen muchas maneras de realizar el mismo truco y ninguno utiliza poderes psíquicos. Para empezar, se necesita una cuchara perfectamente normal y corriente de acero inoxidable. Primero empiezo hablando de cómo voy a comenzar a acariciar la cuchara. Con un poco de suerte, la cuchara se doblará y puedo involucrar cada vez a más personas para que sean ellas las que lo intenten. Comienzo sujetando la cuchara así. Visto desde cualquier punto de vista, resulta una manera muy rara de asir una cuchara, pero así condiciona a la gente. Vamos a ver qué pasa con Natalie. Entonces les distraeré durante una fracción de segundo y lo que haré será doblar la cuchara un poco. No tardas más que una fracción de segundo en hacerlo, te lo aseguro. Una vez doblada un poco, la devuelvo a su posición anterior. Puesto que la gente me ha visto cómo sujetaba la cuchara así anteriormente, no sospecha nada. Es entonces cuando pasamos a la siguiente fase del truco que llamamos movimiento de pivote o doblamiento óptico. Haces que todo el mundo se fije en este extremo de la cuchara por la forma en que la sujetas. Lo que estás haciendo realmente, sin embargo, es pivotarla por su parte central, lo que produce la ilusión óptica de que la cuchara se está doblando cada vez más. Se dobla más y más. Cada vez esta parte se eleva más y más y sigue elevándose. Digo, si os fijáis, veréis que la cuchara sigue doblándose. ¿Lo habéis visto todos? 9 veces de cada 10 la gente contesta diciendo que aún puede ver cómo la cuchara sigue doblándose. No, se está bajando. Sí.
Algunos dicen que usan poderes psíquicos y quizás sea así. Cuando yo lo hago no es más que un truco. Pagas tu dinero y eliges cuál te gusta más, pero en apariencia las dos maneras son iguales. James Heydrich tiene toda la pinta de ser un psíquico genuino y logra convencer a muchísima gente de que así es. Su proeza física es extraordinaria, pero sus hazañas aparentemente psíquicas lo son aún más. Puede hacer girar un lápiz sin tan siquiera tocarlo, da la vuelta a un billete clavado a un bloque de madera debajo de los cristales de un acuario o pasa las páginas de una guía telefónica. Danny Korem, un mago profesional convertido en periodista de investigación, sospechaba de él y le convenció para que tomara parte en una película documental diciéndole que luego sería emitida por la televisión. Engañó a millones de personas en este país, incluyendo científicos, algunos de los cuales le llevaron hasta la Universidad de Utah. Uno a uno, Korem comenzó a desentrañar cómo Heydrich hacía sus hazañas, la mayoría de las cuales dependían de su habilidad de poder exhalar un fuerte chorro de aliento sin mostrar expresión facial o labial alguna. Incluso era lo suficientemente fuerte como para pasar entre el pequeño espacio que había entre las paredes de cristal del acuario y la mesa. Perfeccionó el truco de cómo pasar las hojas de una guía telefónica mientras cumplía una condena en la cárcel utilizando una Biblia para impresionar aún más a sus compañeros de presidio. Solía decir a los demás reos: si rezáis conmigo, el Espíritu Sagrado hará girar las páginas de esta Biblia. Este tipo de cosas, o sea que encima blasfemaba. Lo que hacía a continuación era soplar para que pasaran las hojas. Muchas veces hacía que los demás presos pensaran que eran ellos los que pasaban las hojas. Heydrich se puso nervioso cuando vio a Korem duplicar exactamente las hazañas supuestamente psíquicas que acababa de realizar, e incluso llegó a pensar que el propio Korem podía tener poderes. La parte más dura fue desvelar cómo había realizado los trucos sin que él se pusiera violento y hostil. Era extremadamente peligroso. Al darse cuenta de que había sido desenmascarado, Heydrich acordó confesarse delante de las cámaras. De acuerdo, déjame explicar lo que estoy haciendo. Primero no soplo así, porque puede ser visto. Cojo aire de dentro y lo expulso de tal manera que resulte indetectable. La idea principal que tenía desde el principio era ver hasta dónde podía llegar, comprobar por mí mismo qué estúpida puede llegar a ser gente. Hoy día, los superpsíquicos se aprovechan de nuestras ganas de creer con sus versiones domésticas de predicción del futuro, desde consultas telefónicas hasta programas de televisión o radio. Ray Hyman, profesor de psicología en la Universidad de Oregón, ha realizado un estudio de las diferentes técnicas típicamente utilizadas por los supuestos psíquicos. Se lo conoce como lectura fría y hace que la gente crea que cualquier comentario generalizado está relacionado específicamente con sus vidas. En mis clases enseño a mis estudiantes cómo efectuar una lectura fría a una persona que no han conocido jamás. Salen de clase, lo hacen, ven, y me cuentan que la gente se ha quedado estupefacta, boquiabierta. No se da cuenta lo fácil que resulta. Resulta extremadamente sencillo, créanme. Son las 4 minutos. Mi invitado en el estudio, el señor X, es un lector psíquico. Hyman incluso se hizo pasar por psíquico en un programa de radio, pero lo que hacía realmente era emplear la técnica de lectura fría. Su éxito con la primera persona que telefoneó demostró su efectividad. Eché mis redes. Dije algo como: tengo la impresión que tú o alguien cercano a ti. ¿Os dais cuenta cómo estoy ampliando mi red para captar información? Está a punto de... Luego paré y dije: o quizá ya... Otra vez estaba pescando información. Ha hecho ya un cambio importante de carrera. Enseguida la mujer que había llamado contestó que sí, se trata de mi hijo. Le pregunté si desaprobaba de lo que había hecho y me contestó: sí, es un idiota. Le dije: bueno, ya es demasiado tarde para volverse atrás y volver ahora a su antiguo empleo, ¿verdad? Y me contestó que sí, el muy imbécil ha quemado todos sus puentes, ya no puede volver. Todos los que llamaron a Hyman aquella noche le dieron una puntuación de 10 sobre 10. Salvo uno, que le dio solo un 9 sobre 10. Veo que has estado soñando despierto, incluso de vez en cuando tienes la tentación de fugarte, ¿no es así? Una observación muy acertada. Mis felicitaciones. ¿Son las lecturas frías una forma de diversión sin consecuencia que incluso pueden llegar a ser terapéuticas? La experiencia del mago Mark Paul sugiere todo lo contrario. Leyó un artículo acerca de la lectura fría y a continuación reservó una barraca en una feria psíquica. Por la forma que tiene alguien en sentarse, puedo ver su carácter. Miro cómo se comporta físicamente, cómo se sienta en la silla, cómo mantiene las manos. Observo cómo reacciona a ciertas preguntas.
Y al descifrar la información que ellos mismos me proporcionan, puedo ser bastante preciso en cuanto a su carácter. A veces, los resultados son tan detallados que les resultan realmente asombrosos. Cualquiera podría consultar un manual de lectura fría y dejar a continuación boquiabiertos a completos desconocidos. Pareces una persona muy emocional. En un momento estás en el cenit de la felicidad y al siguiente hundido en la más absoluta desesperación. Como consecuencia, amas profundamente a la vida. A medida que transcurría la feria, Mark Paul se dio cuenta de que se encontraba cada vez con más y más problemas. La gente quiere oír detalles, quiere oír cosas acerca de ellas mismas y resulta bastante fácil proporcionárselas. Pero cuando las preguntas son muy específicas, como por ejemplo, ¿cómo será mi hijo? ¿Nacerá sano? ¿Tendrá buena salud? Etcétera, me di cuenta de la inmoralidad de lo que estaba haciendo. Empecé la feria pecando y salí siendo un santo. No fui capaz de hacerlo. Desde hace unos 150 años o quizá más, la gente proclama sus poderes psíquicos a los cuatro vientos. Y mientras los embaucadores sigan inventando ilusiones cada vez más sutiles, la mayoría de nosotros seguiremos creyéndoles. Así que los escépticos han lanzado un nuevo reto. La Fundación Educativa James Randi está ofreciendo un premio de casi 21 millones de pesetas a cualquiera que sea capaz de demostrar un fenómeno psíquico. La puerta principal de la fundación está a la vuelta de la esquina. Podríamos oír perfectamente si alguien golpeara la puerta o hiciera sonar el timbre. ¿No sería razonable pensar que con todos los poderes psíquicos que se supone que están siendo utilizados por los miles de psíquicos a lo largo y ancho de los Estados Unidos todos los días, deberíamos tener una larguísima cola de gente ahí fuera intentando hacerse con los 21 millones de pesetas? Sin embargo, no ha aparecido nadie.